Bueno, pues saludamos en este punto de nuestra mesa a Samantha Villar, compañera de Radio Nacional de España, Media Mañana. Bueno, pues esa es la situación en el Reino Unido, con Liz Truss pendiente de un hilo. No, yo a la lechuga la veo bien, todavía está fresca, creo que va a aguantar el envite que le han hecho desde un tabloide británico. Sí, pero a costa de desdecirse a sí misma. Sí, totalmente. En todo. Entonces, bueno, efectivamente yo creo que Liz Truss ahora mismo está en una posición similar a la que estuvo Casado en su día. Es decir, el Partido Conservador está buscando su Feijóo, una persona que pueda hacer frente al partido, al país. Ella era la Feijóo de Boris Johnson, ¿eh? No, pues a Feijóo no le va a ir muy bien. No hagas esa comparación porque al gallego no le pinta bien la cosa. Según tu comparación, Verónica, hombre, yo creo que... No, básicamente, es decir, básicamente esta señora ahora mismo le están buscando recambio. En las polls, en las encuestas, el partido Labour va 20 puntos por encima, por lo tanto no se pueden permitir elecciones porque sacan mayoría absoluta, arrasan, y lo único bueno que ha hecho esta señora es hacer bueno a Boris Johnson. ¿Habrá elecciones, Pepe? No. Si ella depende, no, harán lo que sea, buscarán otro líder. Por cierto, un tercio del Partido Conservador quiere que vuelva Boris Johnson. Por eso que lo ha hecho bueno. Que es un pájaro, con perdón. Samantha. Hombre, yo creo que le vamos a dejar el nombre de Liz Truss Pies, ¿no? Porque claro, o sea, no puede ser primer ministra, salir anunciando una bajada de impuestos inviable, encima no tener mano con la prensa, en fin, un cuadro, así que probablemente dure poco. Bueno, destituir al ministro de Finanzas que ella apoyó sus medidas y le echa la culpa a él cuando todos sabemos de dónde va todo esto. El tema es que no terminan de saber cómo deshacerse Viene de ella, otro ¿no? ministro de Finanzas y le enmienda la plana a ella. Quiero decir, ya no se puede. Pero Está completamente desautorizada. Que el Partido Conservador allí tiene mecanismos para echar a su propia... Ya, pero ¿cuántos van ya? Por cierto, que no lo tienen otros partidos en Europa, ¿no? Que a mí me parece muy saludable. Pero desde Cameron llevamos un presidente, un primer ministro no responde a las expectativas que ha puesto su partido en él, pueda ser depurado... Hay dos cosas con las que no estoy de acuerdo, Maite. Uno, el 0,01% de los británicos ha decidido que esta señora sea presidenta. Es decir, la gente que votó en la consulta, 0,1%. Y dos... Bueno, pues los partidos representan a los ciudadanos hasta donde yo sé, ¿no? Sí, claro, pero es que esto no es un tirar los dados y vuelve, y vuelve, y vuelve. Ahora mismo el reglamento de los conservadores no les permite volver a hacer unas primarias porque no pueden hacer la moción de censura hasta un año después. Entonces lo que van a hacer es modificar el reglamento. Oye, perdone, esta señora ni el Partido Conservador ya no tiene la confianza en los británicos. Que se vayan a elecciones y que voten los británicos, no el 0,1% que la hizo a esta impresentable primera ministra, sino los británicos en su conjunto, y creo que ahora mismo no tiene la confianza de la Cámara. Verónica, no hubiera podido salir Boris Johnson. Bueno, pero es que Boris Johnson a lo mejor no era tan malo ahora. Generales, cada vez que un primer ministro, un presidente pierde la confianza, en fin, estaríamos pasando por elecciones generales, los europeos en cada uno de nuestros países cada 6 meses. No pierde la confianza de los electores, que eso es lo que dicen las encuestas. Pierde la confianza de su partido, que es lo que le pasó a Casado. Lo que le pasó al señor Casado, y le hicieron una revolución interna. Estamos hablando de sistemas parlamentarios. Sería la primera vez que un partido con encuestas negativas adelante elecciones. La primera vez. No pasará. No pasará. Entonces, por eso a esta señora le queda de vida menos que a la lechuga que le han puesto al lado los del tabloide británico. Que se mantiene más en la nevera, ¿eh? Si llega a ser otro tipo de lechuga, igual cae antes que ella. Ya, pero por eso han puesto la lechuga esta, que es de las que aguanta. La lechuga, Liz Truss Pies, bueno, la verdad es que las redes echan humo con esa historia. Bueno, con temas que nos tocan más de cerca, el cara a cara que se vivió ayer entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. 2 horas y media de cara a cara en el Senado, que ha dejado, Marc, muchos momentos. Bueno, incluso momentazos, diría yo, Lourdes. Uno, por el contenido de sus intervenciones, pero sobre todo por el tono empleado. Escuchen. Que el Gobierno haya fallado siempre en sus predicciones económicas, que construya sus últimos presupuestos sobre proyecciones desmontadas por falsas en pocas horas, ¿será insolvencia o mala fe? No utilice bulos, señoría. Ese beneficio de la duda se lo podía decir al señor Casado, pero usted, que es una persona tan experimentada... Usted ha hecho muchos presupuestos, señoría, es verdad, en Galicia, pero se le olvida decir que triplicó la deuda pública en Galicia durante sus años de gobierno. Es el primer ministro de la Unión Europea que más ha endeudado a su país. Pise algún cristal, hombre.
Dígale a la élite que le apoya que tiene que pagar impuestos, hombre. Y otros momentos, ahora lo van a ver, por la comunicación no verbal, por la gestualidad, por todo eso que no se dicen, pero se intuye. Hablar por lo bajo, mostrar caras de incredulidad, buscar apoyo en el compañero, suspirar o reflexionar acerca de lo que uno le dice. En varios momentos, el líder de los populares denunciaba que tenía poco tiempo para responder. Señor Sánchez, me ha hecho usted tantas preguntas que estoy convencido que el presidente del Senado habilitará un plazo adicional para poder contestárselas. Porque no me venga usted con la trampa de que me hace tantas preguntas y no me da tiempo a contestarlas, señor Sánchez. Bueno, y destacado también fue el momento en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reconocía que podía haber cometido errores y animaba a la oposición a hacer también examen de conciencia. Podremos cometer errores, pero que nunca olvidaremos a quién servimos en nuestro país, que es la mayoría social. Cuando lleva camino de escalar a una auténtica solución europea, la solución ibérica, gracias a la intervención de emergencia anunciada por la Comisión Europea, sería deseable que los que hablaron de timo ibérico rectificaran. Bueno, y una de las anécdotas de la jornada que sin duda, hombre, rebajó la tensión del debate fue este momento. Cometeremos errores, pero desde luego defendemos a nuestra nación, incluso... hombre, señor Hernando. Se me había olvidado que está usted aquí. De todas formas, le digo una cosa, señor Hernando, el señor Feijóo se puede defender solo. Se puede defender solo el señor Feijóo, no hace falta que usted le ayude. Bueno, una breve interrupción del senador popular Rafael Hernando, mientras el presidente se defendía de las acusaciones de antipatriota vertidas por Alberto Núñez Feijóo. Y según recogíamos y recordamos esa escena, Mar, decía Verónica, es que necesitamos reírnos, ¿verdad? Necesitamos menos presión y menos tensión y menos drama en la vida en general, que estamos viviendo unos tiempos muy convulsos, donde cada día sucede algo malo. Entonces, yo agradezco que los políticos nos tengan a bien darnos estos momentos de júbilo y sonrisa, porque de verdad no podemos con tanta tensión. Bueno, y vivimos también muchos momentos de esa ironía fina, ¿verdad?, de unos y otros. Hombre, yo creo que, aunque obviamente hay un cara a cara duro, el tono es distendido, ¿eh? O sea, estamos en plena negociación del Consejo General del Poder Judicial y esto era importante también, el tono y las cosas que se decían ahí. Yo como ciudadana estoy encantada de que el Senado sirva para alguna cosa, se lo agradezco mucho a los dos, esta suerte de debates electorales que nos están regalando me parecen muy interesantes y desde luego el tema impuestos va a ser una de las piedras angulares, ¿no? Uno de los puntos débiles de Feijóo y es muy interesante que empiecen a lanzar esas ideas, que es lo que pueden hacer cada uno, ¿no? Me parece que Feijóo se ha soltado un poco más, ¿eh? Feijóo empezó el primer debate crispado, tenso y nervioso y ahora ya pues está un poco más suelto, se permite hacer ironías, lo cual es muy de agradecer porque el Parlamento adolece de bromas y de ironías y de gestos de inteligencia en los debates. Hombre, lo que no son demasiado serios. Lo que no funcionó, yo creo, por lo menos para mi humilde opinión, es esa ironía que utilizaba el presidente del gobierno, que lo hizo varias veces, lo de usted que tiene tan gran experiencia, ¿no? Sobre la experiencia de Feijóo. Hombre, que se lo diga el presidente del gobierno a un ganador por 4 veces consecutivas de mayoría absoluta en Galicia, que además ha colocado a candidatos en Galicia que han terminado siendo los terceros, después incluso del bloque nacionalista gallego, no creo que esté para dar lecciones el presidente del gobierno, ¿no? Yo creo que si algo ha demostrado el presidente del Partido Popular actual y expresidente de Galicia, hombre, es que experiencia tiene, que sabe hacer presupuestos generales del Estado y que sabe cómo gestionar, porque si no los gallegos yo no los tengo por tontos, quiero decir, si le han dado 4 mayorías absolutas, bueno, por algo será. Y los medios en Galicia ayudan bastante. Y lo dice además el presidente, que tiene menor apoyo parlamentario de la historia del Partido Socialista Obrero Español, el que menos, 120 pues no te digo Feijóo. Escaños respecto, pero Feijóo no se ha presentado a las elecciones generales, que yo sepa todavía. Bueno, pero el PP tiene los apoyos que tiene. Ya, pero estamos hablando de dos y candidatos. mayorías las tiene con Vox. A lo mejor algo con el PNV, lo demás descártalo, lo va a tener muy complicado. Bueno, tampoco los compañeros de viaje del presidente Sánchez son muy edificantes, lo apoyaron en la moción de censura y lo apoyaron en todas las investiduras. Es que lo apoyaron
en la moción de censura y lo apoyaron en la investidura. La mayoría de la Cámara es de izquierdas y la mayoría y la minoría ahora es de derechas. Veremos a ver qué pasa a finales de 2023. ¿Tú crees, Ana, que el PNV es de izquierdas? No. Junts per He Catalunya incluido es de el izquierdas. PNV antes, he dicho Vox y probablemente el PNV, pero claro, Vox y el PNV agua y aceite. Hablando de ironías, esa de que usted dejó... Es mejor Rajoy con las ironías. Que usted dejó una Feijóo. deuda A Feijóo le queda un trayecto. La ironía de que usted ha gestionado pero dejó una deuda en Galicia. Hombre, el presidente del gobierno ha incrementado en 20 puntos la deuda de España. Con una pandemia, que está en 1,5 billones y que corresponde a 30.000 euros. Cada uno de nosotros debemos 30.000 euros, cada uno de los españoles. Por tanto, ojo con la deuda. Pero es que la pandemia, vamos a ver, es un hecho inédito. Sobre la pandemia ya se refirió el presidente, no voy a repetir. Feijóo pero sí las que le cifras recriminó son... a Sánchez que asumiera los éxitos y que decía que era de las comunidades autónomas, el tema de la vacunación. A mí es que, la vacunación. ¿Y quién compraba las vacunas? No, digo que eso ¿Y quién es lo las que le recriminó distribuía? Feijóo. A Europa. ¿Y quién negociaba en Europa para traerse la cantidad de vacunas a España? Quiero decir, es evidente que fue un trabajo de todos, no solo de las comunidades autónomas. Faltaría más, porque entonces el gobierno del Estado no serviría para nada. Negoció el gobierno porque se adjudicó esa competencia. No lo dejó a las autonomías que lo hicieran. Pero es que, a ver, ¿qué queríamos? ¿El caos? No, pero... o sea, imagínate todas las vacunas a China. Digamos la realidad. Bastante caos hubo ya como para encima meter la vacuna. Cataluña también salió en el cara a cara. Sánchez y Feijóo se cruzaron también duros reproches a cuenta de Cataluña. Yo digo que quiero a España y por eso me comprometo a no pactar con los independentistas para que no se cumpla la Constitución en España. Y yo quiero una España donde se cumpla la Constitución y no se pacte incumplirla para seguir siendo presidente. Y, por tanto, para prohibir el español como una lengua en pie de igualdad con el catalán en las escuelas catalanas. Han utilizado ustedes los mismos argumentos. Cualquier presidente progresista, yo también soy un mal patriota porque me vendo a los nacionalistas. Señor Feijóo, ¿usted prefiere la España de octubre de 2017 o la España de 2022? Es una de las frases de ese cara a cara, esa pregunta que le hace Sánchez a Feijóo. ¿Qué prefiere usted, la Cataluña de 2017 o de 2022? Mira, yo creo que quien piense que el movimiento independentista en Cataluña está desactivado por las desavenencias de los partidos políticos está muy equivocado. Ese movimiento social sigue fuerte y yo creo que particularmente el Partido Popular, si pretende gobernar en España, no le puede dar la espalda a Cataluña. El desastre electoral, convocatoria tras convocatoria del Partido Popular allí, le está lanzando mensajes que, bueno, electoralmente en España le puede funcionar muy bien en unas generales, pero luego tiene que gobernar y tiene una responsabilidad social. Y cada vez que ha habido mayoría absoluta del Partido Popular en España, el independentismo ha aumentado en Cataluña. Y lo último fue el procés y el desarrollo que todos conocemos. Eso no está muerto. Entonces, tanto un partido como el otro haría bien en ser responsables, sobre todo. ¿Ahora estamos mejor que hace 5 años? Bueno, cada uno que lo valore. Pero que se puede empeorar pronto, estoy segura. Es que yo creo que lo que ha ocurrido en Cataluña ha sido más bien el desistimiento de los dos grandes partidos de defender la Constitución allí, no tanto de ceder. El presidente del gobierno actual ha dado... Han estado representando un movimiento social en las calles masivo, no nos olvidemos. Yo es que eso creo que el Estado tiene que defenderse también en Cataluña. Los políticos tienen que representar a la ciudadanía también. Y representan a la ciudadanía. Bueno, cuando tienes manifestaciones masivas en Barcelona y en toda Cataluña... Y por tanto había un movimiento que estaba en contra de haber sido los grandes huérfanos. Cataluña está harta de ser poco considerada. A los gobiernos catalanes, a cambio de apoyos en el Congreso para formalizar gobiernos desde Felipe González hasta José María Aznar, pasando por luego por Zapatero y ahora por Pedro Sánchez. Y luego las promesas en inversión en infraestructura se ejecutan a la tercera parte. ¿Y cómo se justifica eso? Y luego los desprecios constantes a la lengua, a la cultura catalana siguen ahí. ¿Qué desprecios? ¿Qué desprecios? El presidente del gobierno acaba de pactar... Te traigo
los periódicos? El presidente, bueno, yo no sé lo que dicen los periódicos. Bueno, es que es importantísimo lo que dicen los periódicos, la caverna mediática. Es que el gobierno de España ha decidido no defender el 25% que establecen los tribunales para que sea una lengua vehicular en Cataluña. Eso lo ha hecho el gobierno de España. En Cataluña no existía un problema con el catalán en las escuelas. No existía. Ese problema se ha construido artificialmente. La inmensa mayoría de la población en Cataluña no tiene un problema con el catalán, ni los catalanes ni los de fuera. Y los casos puntuales que suceden se magnifican. Y la prensa tiene una gran responsabilidad en esto y los políticos lo utilizan de una manera muy irresponsable. Y entonces los padres de niños que no les dejan aprender 1 de cada 4 horas lectivas. Pero tú eliges lo que van a aprender de las matemáticas tus hijos. Es el idioma oficial también en Cataluña. ¿Los padres pueden elegir qué estudian en matemáticas los hijos? No lo pueden elegir. Pueden elegir qué estudian. Lo que pueden exigir es que aprendan el idioma autóctono y también el español. Y eso ya se conseguía. Todos los niños catalanes dominan el castellano. Vamos a empezar a decirlo ya. Una pregunta nada más. Si no hay ningún problema con el castellano y el catalán, ¿por qué no se permite dar clases en castellano? Porque hay una situación de lengua minorizada que necesita la escuela para sobrevivir. Hay una gran diferencia entre una lengua. No hay ningún problema con el catalán en Cataluña, no hay ningún problema. Pero precisamente porque se han hecho las cosas como se han hecho. Hombre, ¿me puede comparar una lengua con 250 millones de hablantes con una lengua que tiene 7 millones de hablantes minorizadas? En algunos valorar, yo solo digo una cosa. El señor Feijóo tiene que anotar 2 cosas. Que como siga con el tema de la lengua, que coincido plenamente con Samantha, y aparte hay que vivir en Cataluña. Hay lugares en Cataluña donde es importantísimo un refuerzo del catalán porque se habla mayoritariamente castellano y, por ejemplo, el Hospitalet, y hay sitios en Cataluña donde hace falta un refuerzo de castellano porque se habla muy mayoritariamente el catalán, Vic. Pero como sigan diciéndole a los empresarios catalanes que se vayan a Andalucía y como sigan con el tema del catalán, 3 diputados en Cataluña le va a parecer mucho. Bueno, pues nos vamos a ir hasta Cataluña. El Parlamento celebra hoy la primera sesión en la que Junts, ya fuera del gobierno, se sienta en los escaños de la oposición. Con este gesto se visibiliza, Chesca Campoy, la soledad de Pere Aragonés, con el reto además de aprobar sus presupuestos. Sí, pues con ese reto de aprobar esas cuentas para el año 2023, Aragonés ha querido dejar clara hoy una cosa, y es que no piensa convocar elecciones, ha dicho, para evitar más inestabilidad en un momento de crisis económica y social. No tira la toalla, eso sí, para esos presupuestos quiere aprobarlos, pero consciente de que está en minoría, solo tiene 33 de 135 escaños, apela a Junts, als Comuns y a la CUP para tejer alianzas proyecto a proyecto, ha dicho, y les pide que salgan de su zona de confort. Eso sí, aprovecha para reprochar a sus socios que hayan dejado el gobierno, ha dicho, justamente con el trabajo a medias. Sus ex socios no lo han dudado y ya en la oposición le han devuelto esos reproches, le han recordado que ya no tiene su confianza, y por el tono duro y crítico de sus intervenciones no parece que le vayan a poner fácil aprobar esos presupuestos. Tampoco se lo van a poner fáciles los comunes y mucho menos la CUP, que hablan de discurso de humo y de cálculos electorales. Mientras tanto, los socialistas le han vuelto a pedir, le presionan a Aragonés para sentarse a hablar de esos presupuestos, aunque le acusan de falta de liderazgo. En cualquier caso, hoy Aragonés, a banda y banda del hemiciclo, se ha tenido que escuchar que tiene un gobierno débil, en minoría. Escuchamos las declaraciones de Albert Batet, és una de les intervencions d'Albert Batet de Junts per Catalunya. La realitat és que vostè està sol. Tenia altres opcions, algunes de molt senzilles. Complir els acords que van permetre la seva investidura. La raó de ser de la seva investidura ja no té sentit. És del president de la Generalitat amb el suport més insignificant de la història d'aquest Parlament. Insignificant. Bueno, pues primer pleno en el Parlamento de Cataluña con Junts en la oposición. Difícil papel que tiene ahora Pere Aragonés. Probablemente el más complicado de todos los gobiernos que han pasado por ahí, y efectivamente el tema del pacto con el PSOE de presupuestos
Es que es muy difícil para Aragonés, no olvidemos que fue ella quien ganó las elecciones. Entonces, tener que pactar los presupuestos, primero con una formación que no es independentista, que es el Partido Socialista, que es su principal rival, no Junts, el Partido Socialista, porque es quien tiene todas las de ganar y ahora lo veremos en municipales y demás, es francamente complejo para él si quiere seguir mandando un mensaje mínimamente independentista, porque luego, además, es endiablado porque encima tiene la mesa de diálogo que negociar en Madrid y unos presupuestos también que apoyar, porque todo apunta a que los apoyarán, pero ¿a cambio de qué? En Madrid, efectivamente. Pero yo creo que Aragonés tiene una estrategia. Su estrategia está clara y lo iremos viendo a lo largo de la legislatura. Si fracasa elecciones. Tiene una buena solución Aragonés para salir de este atolladero, que es plantear cuestión de confianza. Y entonces obligar al Partido Socialista a votar a favor y por tanto tener mayoría, que es la que le apoya pero realmente. No quiere. Pero es que se libraría de la crítica de que es un gobierno ya, pero sin no apoyos. No quiere al Partido Socialista. Por eso va a intentar pactar los presupuestos con Junts, que es otro encaje endiablado. Entonces parece que no hay forma, no sé cómo lo va a hacer ni cómo lo pretende hacer. Tú les preguntas y te dicen que él tiene su plan y está convencido de que saldrá. Veremos a ver, porque tampoco lo cuentan. A ver, yo creo que los presupuestos no van a salir con Junts, que esto Se es la batalla prorrogarán. del relato. Sí. Y que en Cataluña, más pronto que tarde, tiene que haber elecciones. Bueno, pues son las 2:33. Vamos a hablar con la española Verónica Saldaña, que ha denunciado a su expareja por el secuestro de sus 2 hijos en su domicilio de Suiza. Enseguida hablamos con ella, pero antes vamos a ampliar la información. Alberto, cuéntanos. Horas después de ese secuestro, Lourdes, el coche en el que viajaban los 2 menores de 7 años junto a sus presuntos secuestradores, era localizado en un punto entre la localidad francesa de Bayona y el País Vasco. En el coche estaba el padre también de los menores, ese presunto secuestrador que espera ser extraditado a Suiza para ser juzgado allí. La historia es muy compleja y comienza hace 2 años cuando Verónica Saldaña denuncia a su expareja por malos tratos y abuso sexual a sus hijos. Sin embargo, el juzgado de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, no ve peligro y establece un régimen de visitas compartido. La madre se niega a entregar a los niños y pide visitas vigiladas para el padre, pero el juzgado, lejos de conseguirlas, le dice que tiene que entregar a los menores y la amenaza con retirar la custodia si no lo hace. Saldaña en ese momento decide huir a Suiza, encuentra trabajo allí y escolariza a los niños, pero se encuentra en busca y captura desde ese momento. En junio pasado, una investigación de la policía localizó su paradero y en julio, un mes más tarde, el padre pide a la justicia suiza el retorno de los menores en virtud del convenio de La Haya. La justicia suiza abre entonces una investigación y prohíbe al padre cualquier contacto con los menores tras una denuncia presentada por la madre en la que señala que el padre habría amenazado con secuestrar a los niños, algo que presuntamente habría pasado en las últimas horas, este fin de semana. Bueno, pues vamos a hablar a continuación con Verónica Saldaña. Muy buenas tardes, Verónica. Bueno, en primer lugar, lo más importante, ¿cómo están sus hijos y su madre? Bueno, mis hijos ahora mismo se encuentran en comisaría haciendo una audición, mi madre hospitalizada. La verdad es que los niños están verdaderamente traumatizados y mi madre también, son las 3 personas que estaban en casa. Afortunadamente o desgraciadamente, depende cómo lo veamos, yo no estaba en casa en ese momento, pero al menos no tengo las imágenes que tiene mi madre dentro de su cabeza constantemente. ¿Cómo fueron los hechos, Verónica? Tengo entendido que le engañaron para que usted abandonara su domicilio y así poder entrar más fácilmente. Cuéntenos cómo han sido los acontecimientos. Bueno, nosotros tenemos contacto con la ONU porque, bueno, soy una de las 20 madres denunciantes de las injusticias que suceden en el Estado español por cuando hay casos como este. Me propusieron una reunión con la ONU, una persona por Facebook, una persona que colaboraba con la ONU y con UNICEF, y era para que yo estuviera fuera de casa. Me llamó mi madre para decirme que se habían llevado a los niños y la policía suiza afortunadamente hizo una gran labor inmediatamente, cerraron la frontera suiza con Francia, iniciaron una búsqueda, lograron reconocer a mi expareja en un coche en las inmediaciones de mi domicilio a la hora que habían sucedido los hechos.
y entonces se inició todo el protocolo de búsqueda porque existen amenazas de muerte desde hace 2 años del padre hacia los menores. Su expareja fue detenida cerca de la frontera con España. Un tribunal francés tiene que decidir este viernes, pasado mañana, sobre su extradición a Suiza. Sí, Suiza está pidiendo la extradición de los 3, de él y los 2 amigos, para juzgarles aquí. Y bueno, esperamos que las cosas se desarrollen como deban judicialmente. Incluso antes de yo poner la denuncia ya había Fiscalía hecho una acusación particular. A día de hoy, en este momento, ¿quién tiene la custodia de sus hijos? Pues mira, antes habéis dicho una cosa que es errada. El juzgado de Pozuelo inicialmente, hace 2 años, otorgó un amplio régimen de visitas, pero la custodia exclusiva la he tenido siempre yo, tanto en España como en Suiza. Jamás se le ha otorgado la custodia a él. Usted lleva viviendo una pesadilla de más de 2 años denunciando el comportamiento violento de su expareja, pero hasta la fecha ningún juzgado ha admitido a trámite su denuncia. No le creyeron. ¿Cree que la situación podía cambiar con este último suceso? Realmente me habían creído parcialmente porque sí que he tenido una orden de protección ratificada por la Audiencia Provincial en 3 ocasiones. Sin embargo, es verdad que nadie, ni tan siquiera yo misma, después de los incidentes violentos que yo misma he vivido con él, me podría imaginar algo de este calibre. Desgraciadamente, me da un poco la razón de que, al menos como ha pintado la prensa, yo no estaba exagerando cuando decía que tenía miedo o cuando me he cambiado de país, realmente por el miedo que tengo a este individuo. Usted huyó con sus hijos a Suiza mientras la buscaba la justicia española. ¿Tiene pensado volver a España para resolver aquí esta situación? Bueno, en España se están siguiendo todos los trámites oportunos. Cuando yo huí presuntamente de España, realmente yo no tenía ninguna obligación legal de quedarme en España. Los menores tampoco tenían ninguna prohibición de salir del Estado español, así que simplemente cambié de país, como haría cualquier mujer que tiene miedo y al que su pareja le encuentra, vaya a donde vaya, porque anteriormente estoy viviendo en Tarragona para evitar situaciones conflictivas de este tipo. ¿Intención de volver a España? No, porque aquí en Suiza mis hijos tienen autismo, han encontrado todo el apoyo que en España no han encontrado, la justicia desde el primer momento les ha escuchado, les ha respetado sus derechos y, como dijo la ONU, realmente la vulneración de derechos de las mujeres y los niños en estas situaciones es sistemática en el Estado español ahora mismo. Verónica Saldaña, muchísimas gracias por contarnos tu historia y ojalá que antes que tarde recuperes tu vida normal con tus hijos. Muchas gracias por estar en Hablando Claro. Gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, pues esta es la historia de Verónica Saldaña, de esta mujer, esa lucha por sus hijos y 2 años denunciando a su expareja, y finalmente parece que este episodio va a facilitar que se haga justicia con esta mujer. Claro, pero fíjate que hemos tenido que llegar a estos extremos, como otras veces hay que llegar al extremo de que un maltratador mate a su mujer por la falta de amparo de las instituciones españolas, que todavía están muy verdes en la perspectiva de género y en la protección de los niños. Sí, se siente más segura, claro, ya lo he dicho, en Suiza. Suiza la han amparado inmediatamente porque tienen unos derechos de la infancia muchísimo más evolucionados de los que tenemos ahora. Es verdad que ahora existe una ley de la infancia completamente muy reciente, y esperemos que mejoren un poco las cosas, porque el caso de esta chica no es el único, es que existe una violencia institucional muchísimas veces contra las madres que tratan de proteger a sus hijos de sus padres. Una violencia institucional que es salvaje. Hay un problema en el sistema judicial español cuando se producen casos de malos tratos a los hijos o posibles abusos sexuales o a veces desamparo, no los están cuidando bien. El problema es que para ir a un juzgado y que te crean tienes que tener pruebas. ¿Qué madre en su sano juicio va a permitir durante 1 año que el padre abuse o los deje desamparados o les pegue palizas para luego ir y demostrar y poder tener ese amparo? Muchas veces no se puede demostrar, son niños, claro. No saben ni lo que les está pasando. La vía judicial, desgraciadamente, no está preparada para atender estos casos y debería haber toda una vía social con una inversión real que pudiera hacer un acompañamiento y discernir la verdad, porque al final se trata de saber qué es lo que está pasando
pasando y darle amparo a los niños y a las mujeres en caso necesario. Bueno, la perspectiva de género en nuestro sistema judicial, yo creo que Ana has dado en el clavo, es el gran debe. Todavía estamos viendo cómo hay sentencias que aplican leyes sin ningún tipo de sensibilidad, sin ningún tipo de cuestionamiento sobre lo que nos pasa a las mujeres. Que normalizan comportamientos machistas. En este país, para que te crean, tienes que traer las pruebas, es decir, la voz y Tienes que grabar un vídeo de cómo violan a tu hijo. La credibilidad de la palabra de las mujeres está absolutamente cuestionada, y más con la ola regresiva de un partido negacionista de la violencia de género que ha venido a las instituciones a romper algunos consensos importantes que se estaban consiguiendo con partidos que no habían estado ahí siempre, pero que se estaban sumando. Pero de todas maneras, que yo sepa, y salvo error, que me podáis rectificar, la izquierda lleva gobernando 4 años en España, ¿no? Sí, pero la justicia es tremendamente conservadora. En segundo lugar. Por eso ha sacado una ley de la infancia. Yo creo que se ha avanzado bastante y efectivamente hay que poner el fuego, como decía Samantha, están los niños de por medio, ¿no? Yo creo que son principales víctimas junto a la mujer de la violencia de género, que se aplica además por parte de los maltratadores a través de la violencia vicaria, que yo creo que es una de las más deleznables. Pero bueno, yo tampoco santificaría Suiza frente a España. Creo que España es un Estado de Derecho donde se ha avanzado bastante en la protección de la mujer. Que quede mucho por hacer, Ana, no digo que no. No es santificar Suiza, es que tiene mejores leyes de protección infantil. Pero no convertamos en Suiza, donde por ejemplo las mujeres desaparece su apellido en favor del hombre, donde se jubila antes a las mujeres que a los hombres. Menores. Es decir, que hay que conocer también esos países a los que idolatramos. Y no, hablaba de los menores. A esos ¿Cómo voy a ir a atrás Suiza, que es un paraíso fiscal? Hablamos de los menores. No, yo no he dicho paraíso fiscal. Digo que allí también lo es. Además, pero aquí no, las mujeres, por eso digo, no voy a idolatrar Suiza. Tú y yo no podríamos mantener nuestros apellidos en Suiza. Eso también hay que decirlo. Pero hablo de los menores. Miramos a ese tipo de países. Hablo de la ley de la infancia. Y las mujeres votaron en Suiza en los años 50. No votaban hasta entonces las mujeres en Suiza. Claro. Digo, pero esta situación que decide que la falta de sensibilidad de la justicia en este tipo de casos, esto va a cambiar muy pronto. Porque cada vez hay más mujeres en el mundo judicial, como jueces, como fiscales, cada vez más. Hay muchos casos en que los tribunales ahora son todas mujeres. Por tanto, hay un principio de esperanza de que esto cambiará. Sí, pero todavía se producen casos como estos y a mí en pleno siglo XXI de verdad es que, que esta mujer tenga que pasar por esta situación, irse de su país por un padre que está demostrado que la ONU ha avalado el caso de esta mujer, que las instituciones, llega un juzgado de Pozuelo, echa todo por tierra y se tiene que ir. Y sobre todo que para proteger a tus hijos, que es lo más sagrado, claro. Es decir, no es el derecho de ella, es que el derecho que se está violentando es el de los menores. Y la abuela de los niños, o sea, le dan una paliza, le rompen 2 costillas, es que luego es la violencia además con la que se ha ejecutado el tema. A mí es que me parece... No, este tema la verdad es que... Supongo que habrá responsabilidades institucionales también, por parte de esos juzgados que dijeron que no había ningún riesgo y régimen de visitas para el padre. Eso nunca se reclama en España. Si un pero juzgado Verónica se equivoca, ha dicho que no pasa nada. se ha llevado a Eso los es verdad. hijos fuera de España porque tenía la custodia, pero no se puede llevar a los hijos fuera de España sin el permiso del progenitor. Claro, porque tiene el régimen de visitas. Por eso estamos hablando, es decir, es que a día de hoy a padres maltratadores se les sigue dando regímenes de visitas. A esa es la falta de... diría yo, de sensibilidad, a la falta de humanidad de la que estamos hablando de algunos tribunales, de algunos jueces de familia que no están especializados y que dicen, no, yo aplico la ley a este señor, perdone, este señor tiene una condena por maltrato, a este señor no, y se está haciendo, aunque es ilegal dejar... Eso es ilegal, es ilegal, ya, Maite, pero es que en la prensa... condena a un señor es que la prensa lo estamos viendo. A su pareja, los últimos menores que fueron asesinados o los penúltimos que fueron asesinados por sus padres tenían una condena en firme, pero lo dejaron para su cumpleaños. O es que ya no nos acordamos. Es que era el cumpleaños y el padre lo tenía que ver. Y aprovechó para asesinarlo, para infligirle a su madre. Y es lo que dice Pepe, ¿hay responsabilidades institucionales? No, pues nada. Ese señor ojalá no pueda dormir por las noches ya en su vida, porque esa madre no lo va a poder hacer. Eso es lo que estoy diciendo, que se cometen ilegalidades por no tener una perspectiva de género y por no hacer una aplicación taxativa de las leyes de violencia de género que hay en nuestro país. Y eso es porque no hay voluntad judicial. Ese es el tema. Vamos a ver, Verónica, yo creo que la clave es que no se aplica la ley.
porque ley existe. ¿Y quién tiene la culpa de que no se aplica la ley? Exacto. Los que la aplican. Bueno, ahí estaba yo, la perspectiva de género. Pues por eso vayamos allí a los jueces que no aplican la ley o que la aplican desde luego de una manera Se nos torticera. ha acabado el tiempo, amigos colaboradores. Muchas gracias. Gracias, Samantha, gracias. mañana te escuchamos a partir de las 10 en A Media Mañana en Radio Nacional de España. Hoy, 19 de octubre, la Maja de Goya o la Venus de Rubens hubieran pasado a la historia de la misma forma si se hubieran sometido a una mastectomía, a una cirugía de pecho. Es la interesante pregunta que nos plantea el Museo Thyssen de Madrid con motivo del Día del Cáncer de Mama. Obras maestras de la historia de la pintura se someten a una mastectomía. Así terminamos hoy, Marc. Todo el apoyo a todas las mujeres que son víctimas supuesto. injustas de esa enfermedad. Hasta mañana. Mañana más. Gracias.